versículo número 1, segunda de Pedro 2:1. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Oiga esto, el que escribe Pedro, y todo el capítulo, Pedro está haciendo una referencia a este tema. Oremos. Padre, gracias te damos, Dios, por las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la palabra. Es un capítulo de leerlo, es un capítulo de leerlo detenidamente en casa, de escudriñar las Escrituras. Y repito, esta deformación del Evangelio comenzó en los días del apostolado del Señor Jesús. En los días del apostolado de Cristo comenzó una deformación del Evangelio. A veces no nos damos cuenta porque estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados en las funciones de la congregación, estamos muy ocupados en los hechos congregacionales y no nos fijamos, en muchos lugares no se fijan cómo el Evangelio se puede ir distorsionando, cómo el Evangelio se puede distorsionar y cómo se puede salir del camino de la verdad. Se puede salir del camino de la verdad. Y entonces tenemos que estar muy despiertos, hermanos. Tenemos que estar muy despiertos para mantenernos en el camino de la fe sin apartarnos ni a la izquierda, sin apartarnos a la derecha, sino mantenernos en el curso de la fe. Porque el Evangelio es maravilloso y sencillo. Lo puede entender un niño y lo entiende un adulto y se regocija el anciano también en la fe sencilla, en la fe sencilla. El Evangelio no es complicado, hermanos. Les he dicho en otras ocasiones que no es fácil. ¿Cómo no? No es fácil. Tiene requerimientos. El mayor requerimiento que tiene el Evangelio es permanecer firme. Ese es el mayor requerimiento que tiene el Evangelio. Pero no es difícil de entender. No es difícil de captar el Evangelio. Pero ¿en qué momento se distorsiona el Evangelio? Se distorsiona en el líder, en el líder que está al frente, se distorsiona el Evangelio. Ya lo dice aquí el apóstol Pedro, dice, hubo falsos profetas entre el pueblo, hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros. Mire, ya desde aquellos días, ya ellos lo estaban ya notificando, estaban tocando ya el trompetazo. Así como hubo falsos profetas, entre ustedes habrán falsos maestros. ¿A qué se dedica un maestro? A enseñar. O sea que hay, hermanos amados, hay una gran responsabilidad en la enseñanza, en el que enseña, hay una gran responsabilidad.
Sí, hermanos, lindos. Ya aquí ellos lo estaban viviendo. Y Pablo fue uno que también alertó sobre eso. Se lo dice a Timoteo, le dice, mira Timoteo, en los últimos días van a venir corrientes tremendas, Timoteo. Se va a distorsionar la fe. Se van a levantar hombres y van a hablar. Y vea lo que dicen las escrituras. Y muchos, dice, oiga hermano, versículo número 2, muchos seguirán. ¿Se da cuenta? O sea que el engaño no se para al frente. El vocero nos dice, hoy les voy a compartir un mensaje engañoso. ¿Quién se queda? Bueno, algunos se quedarán todavía a oír. No, el engaño entra sutil, entra mezclado con la verdad. Así es el error. El error, parte es verdad y parte es mentira. El error. Y muchos, no dice pocos, no dice, pero ustedes van a ser guardados, ustedes van a ser cuidados, ustedes no los van a seguir. Muchos seguirán, dice, tras la sensualidad de ellos. Por causa de ellos, oiga lo que dice, será difamado el camino de la verdad. Por causa de ellos será difamado. El camino de la verdad será difamado. ¿Cómo dirá otra versión? Blasfemado. ¿Qué significa eso? Mire, no se pierda esto. Recuerdo que siendo joven, en el trabajo, les hablaba yo a los compañeros de trabajo, les hablaba de la fe, del evangelio, los invitaba a la iglesia. Y entonces me preguntaban, pero ustedes, ¿de qué son? Me preguntaban. Y yo sabía por dónde iba la pregunta. ¿Ustedes de qué son? ¿De qué ramas son? Era lo que me querían preguntar. Era lo que me estaban preguntando. Y entonces yo les decía, pues somos una iglesia pentecostés. Me decían los amigos, oiga, las personas seculares me decían, pero ustedes no son de los que se tiran el pelo y se tiran entre las bancas. Me decían eso. Tal vez me lo decían de buena fe o quizás para darme un golpecito. Y entonces yo les respondía, no, les decía, nosotros somos ordenados. En la iglesia somos muy ordenados. Y en verdad sí éramos, hermano. En verdad sí éramos bien ordenados. El ministro que nos enseñó la palabra enseñó también el orden, y los adjuntos con el ministro que se formaron enseñaron también el orden. Entonces en la congregación se mantenía un orden, había un orden en alabanza, en adoración, en el cuidado de los niños, había un orden, se mantenía un orden congregacional. Y cuando había pues alguna situación de esa índole, llegaban los sugieres gentilmente, en forma atenta, a ver qué era lo que le estaba sucediendo a la persona. Y le cuento que sí había manifestaciones demoníacas. Manifestaciones demoníacas. Se les manifestaba a la gente los estorbos. Entonces los diáconos estaban preparados. Y los diáconos llegaban y le tomaban a la persona y veían cómo se lo llevaban al cuartito. El cuartito se hizo famoso. Entonces cuando alguien se portaba mal, le decían, te vamos a llevar al cuartito, le decían, a liberarlo, a liberación. Y aquí ha pasado así, hermano. Aquí han habido algunos estorbitos. Ahora, gracias a Dios, la cosa está calmada. Pero sí han habido estorbitos que han caído. Los sugieres, los atentos sugieres les han caído y los han tenido que llevar al cuartito. Y a veces se pone la situación violenta. Pero bueno, generalmente era una congregación, le digo, generalmente muy ordenada la congregación, muy ordenada. ¿Por qué razón? Porque el ministro
Era un ministro ordenado que se dedicó a enseñar las escrituras. Se dedicó a enseñar las escrituras sin extremismos. Sin extremismos. Es que a la gente le gustan los extremismos, hermanos. Fíjese que viendo esto, estaba por compartírselo, estudiando esto para compartírselos a ustedes. Les digo, a la gente le gustan los extremismos, hermano. Hay algunos que dicen, mire, yo me quiero bautizar, pero quiero que me bauticen en el mar. ¿Y por qué en el mar? No, yo quiero en el mar. Y algunos dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Y que ellos no se bautizan en pila. No, en pila no. En el mar. ¿De dónde sacan eso? Otros dicen, no, en el río. Yo me quiero bautizar en un río. Porque ahí fluye el agua y se van todos los pecados. ¿De dónde sacan eso también? ¿De dónde sacan eso? En pila no. Ahí no. Son extremismos, hermanos. ¿Por qué le digo eso? Pues está el texto, está la escritura ahí. Cuando Felipe evangelizó el eunuco, ¿qué dijo el eunuco? Ahí hay agua, dijo. Y el pasaje no nos dice si era pila, si era pozo, si era estanque, si era mar, que era agua. Ahí hay agua, dijo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Eso es otra cosa que, hermano, se nos enseñó. Y yo se los comparto a ustedes. Pues en la congregación, cuando alguien quería servir en un privilegio, y no se pierda esto también, se les preguntaba pues a las personas, ¿usted es casado? Porque a algunos sí se les nota que son, pero lo niegan. ¿Ah? Y a otros se les nota la trampa que traen. Pero hay incautos y hay incautas. O como decía el pastor, fingen locura. Entonces se les preguntaba, ¿ustedes son casados, son solteros? Se les preguntaba. Fíjense que solo estamos unidos. Bueno, entonces les decíamos, no se puede bautizar. Fíjese, no puede ni servir, ni tampoco lo bautizamos hasta que se casen. Y entonces, hermano, llegó cantidad de gente. La iglesia creció enormemente y muchas personas seguían asistiendo, pero ni se les daba privilegio, ni se les bautizaba. Y la mayoría eran mujeres que querían servir, pero como los hombres, ¿usted sabe cómo somos los hombres, hermano? ¿Cómo son los hombres, hermanas? Malos. Sí, son malos. Por eso ando buscando uno bueno, dicen por ahí. Bueno, entonces eran más mujeres y a las mujeres no se les permitía servir. Y así teníamos nosotros ahí un matrimonio. La hermanita siempre iba mire, era de las que se levantaba a orar. Ella iba a la iglesia, se levantaba, ella estaba en todas las actividades, ni bautizada ni privilegio. Y en algunos otros lugares hasta les niegan la Santa Cena. Se las niegan. Les niegan la Santa Cena. Hermanos, extremismos puestos por los hombres. Bueno, total que la hermanita ahí estaba muy fiel y todo. Ella asistía, el esposo no asistía. Yo lo visitaba, tenían una tienda y le hablaba y le compartía el evangelio y me decía, sí, yo ya creí, me decía, yo ya acepté, hermano Manolo, yo ya acepté, me decía el hombre aquel. Pero cásese, hermano, le decía, cásese. Bueno, no se casaba. Un día fuimos a un estudio con el pastor, con el apóstol Ríos, y entonces el apóstol nos habló y dijo, fíjense, hermanos, dijo,
que estaba estudiando la palabra. Y aquí dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la respuesta es, si bien crees, si crees, bien puedes. Y fíjense que no dice que debe de ser casado. No le preguntaron al eunuco si era casado, si había dejado a la señora, si era separado, si iba por la tercera. Solo le preguntaron si crees. Hermanos, les hemos estado impidiendo el bautismo a muchos que son creyentes. Hay que bautizarles y dejarles el resto al Señor, que el Señor los arregle. Bauticémoslos. Y salgo en carrera yo para el pueblo a dar la voz. Y a la primera que agarré fue a la hermana. Hermana, le dije, ¿cuándo se quiere bautizar? Porque mire lo que dice la Biblia. Si crees, bien puedes. Ya yo luciéndome con sombrero del apóstol. Ay, hermano, dijo, el sábado me bautiza, el sábado la meto al agua. Y allá nos fuimos al balneario, la fuimos a bautizar. Y le dimos privilegio a la hermana. Allá el otro, pues, que se quedara atrás. ¿Sabe qué pasó? A los meses el otro le propuso matrimonio. Y se casaron. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire que a veces los extremismos cierran la puerta para que sucedan los milagros. Sí, habían también así, habían momentos de libertad gloriosa. Entonces ahí el pastor dejaba, permitía, pero siempre estaba viendo, cuidándonos de los extremismos. Ya le digo, había otra situación. El ministro era muy ordenado en dar la palabra, pero los oyentes la distorsionan. Los oyentes distorsionan el evangelio, hermanos. Aquí, gracias a Dios, no. Bueno, no me he enterado, pues, hay que ir a extremos, pero el oyente los distorsiona, porque nosotros oíamos a otros predicadores y ahora, y no había internet. Solamente habían 2 emisoras cristianas, una se llamaba Radio Vea y la otra se llamaba Cultural, que a la fecha existen. Pero ahí oíamos a los predicadores y entonces nosotros distorsionábamos, hermano. Y ahora con el internet, ahora, ¿qué no miran ustedes ahí en YouTube, hermanos? ¿Qué no mirarán? Y entonces la gente se va llenando de todas esas cosas y el evangelio se va distorsionando. Y el peligro es que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Y de eso advirtió el Señor y advirtieron los apóstoles. Y de eso nos está advirtiendo el capítulo número 2. Este varón llamado Pedro nos está advirtiendo. Así como hubieron falsos profetas, entre ustedes van a haber falsos maestros. Y se van a levantar y van a arrastrar a muchos, van a arrastrar. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Los extremos son malos. Los extremos son malos. Hay que cuidarse de los extremos, hermanos. Hablando del velo, la congregación allá, la central, era una iglesia que se cubría. Pero hay extremos también, hermanos. En el velo hay extremos. Y el pastor advertía de los extremos. Y él lo decía, el velo no es para andar cuidando carros, porque ponían a los hermanitas, mujeres también, salían las mujeres a cuidar carros o a cuidar los baños, a limpiar los baños. Y las otras hermanas decían, hermana, su velo, su velo.
Por ahí he visto yo algunos lugares que me reservo los nombres. Ya no usan velos, usan unos mantos hasta el ojo del pie. Y así, hermano, hasta el ojo del pie andan las hermanitas. Así las tienen. ¿Quién les impone esas cosas? Y entonces, ya le digo, éramos solteros y había un grupo de señoritas, íbamos a tomarnos un café y todo. Y a la hora de orar, porque eso sí le digo, pues nosotros siempre hemos orado por la comida. Eso no es extremo, no más decir, pastor, eso también es un extremo. Pues depende también, como aquel que le conté de Australia, que se arrodillaron todos al suelo y yo me quedé sentado. Y les pregunté, ¿y ustedes así siempre oran cuando van a los restaurantes? Ah, no, en el restaurante no, solo aquí en la casa. Ah, bueno, dije yo, es un extremo. En Colombia fuimos con un grupo de hermanos y pues le dije yo al guía de la iglesia, hermano, ora por los alimentos. Y empezó, hermano, su oración muy bonita. Y Señor, te doy gracias y por el pueblo de Israel y por las 12 tribus y las 12 tribus y por Neftalí, te doy por Simeón y te doy. Y la oración, hermano. Y los hermanos que iban conmigo abrieron los ojos, yo ya los tenía abiertos. Y te doy gracias por mis coordinadores, mis líderes y por la visión, porque la visión nació en el corazón tuyo, Señor, y te doy gracias. Amén, amén, decía, hermano. Yo decía amén, amén, amén. Hasta que entendió, la comida se había enfriado. Llevábamos media hora orando casi, hermano. Extremos. ¿Quieres saber cómo oraba mi pastor por la comida? Él nunca cedía a alguien, iba al gran grupo de pastores, porque eso sí, siempre lo rodeaban a él, querían oír la palabra, querían oír, hermano, porque él era equilibrado, querían oír el evangelio, lo rodeaban los pastores. Viajamos con él a la Argentina, a Chile, fuimos a Corea, y los pastores le ponían atención porque era un hombre que ministraba con equilibrio la palabra. Pero nunca le decía, aquí está fulanito, tú ora por la comida, o tú, nunca. Él oraba siempre. ¿Sabe cómo oraba? ¿Sabe cómo oraba él por la comida? Y bueno, yo aprendí de él. Solo levantaba sus dos manos, decía, Señor, gracias por los alimentos, amén. Nos dejaba a todos con el ojo cuadrado, hermano. Solo así decía, Señor, gracias por los alimentos, amén. Solo daba gracias. Así, el que le venga usted a contar otra cosa, son cuentos. Nosotros éramos los que, hermano, alargamos la hora. A mí me pasa, yo a veces me pongo a orar por la comida allá y me acuerdo de usted y empiezo a orar por usted. Y Señor, y te pido, Padre, por los coordinadores, te pido, Señor, y me dan ganas de seguir orando. Entonces hay que dejar la comida y mejor váyase a orar. Váyase a orar. Pero su familia llegó a la mesa a comer. ¿Está entendiendo? Los suyos llegaron a la mesa a tomarse el café y el pan y se tienen que ir a trabajar y otros se tienen que ir a estudiar, tienen que ir a la escuela, a las niñas. Entonces, no alargue la oración. Dé gracias a Dios. Y si quiere usted seguir orando por el hermano Manolo y todo el área de la bahía, pues tómese el café y váyase a orar después. Si está entendiendo, denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Pero somos los hombres que ponemos los extremos. El pelo largo en la mujer. Wow. Eso fue, hermano. Eso fue tremendo. Al punto que un pastor de aquellos tiempos dijo, el día que mi mujer se corte el pelo, se me acaba la iglesia. ¿De dónde sacaban eso? Y yo le dije,
Y entonces la iglesia del Señor está edificada sobre el pelo de tu mujer, le dije. Y ya la tomó como enemistad. Pero ahí andaban las hermanitas que no se podían recortar la punta del cabello. No se podían, algunas ni peinar. Las tienen como castigadas, hermano, así que no se peine, nada. Ni se corte, nada. Y algunas, mire, hay mujeres tan lindas, porque le voy a decir algo, hermano. Dice que el velo en la mujer es una señal de sujeción a su marido. Pero hay mujeres que se cubren y son más insujetas. Me va a perdonar la expresión, que una cabra en el monte. Sí. Bueno, yo le tengo que hablar de ovejas y de cabras porque por donde yo me crié, donde tomé yo mi escuela de pastorado, ahí conocía las cabras y conocía las ovejas. Sí, allá en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, que por cierto hay muy buenos hermanos que nos siguen, y por San Juan Ostuncalco también, que mandan saludos. Entonces conocía a la oveja y a la cabra. Pero hay mujeres tan lindas, tan sujetas, con esto del pelo, que le preguntaban al marido: amor, ¿me puedo cortar 2 pulgadas de pelo? Sí, mija, córteselo, arregle. Más sujetas. ¿De dónde sacan los extremismos, hermanos? Unos que no se cortan el pelo, otros que no se descubren la cabeza, otros que se visten de blanco, otros que se visten hasta el ojo del pie. Pues ya lo dice Pedro acá, hermanos, dice: muchos van a seguir la sensualidad de ellos, y por causa de ellos, y por causa de esos atravesados locos, el evangelio va a ser difamado, blasfemado. ¿Cómo irá otra versión? El evangelio va a ser, ¿cómo dirá otra versión? Hay que buscar la PDT, como dice esta versión. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Ahorita hay iglesias que les llaman vanguardistas, iglesias que les llaman progresistas, iglesias que les llaman el nombre que le quieran poner. Pero si no se conservan en el orden de las escrituras, en la doctrina correcta y de interpretación correcta, equilibrada, oh hermanos, ya hay caos, ya hay mucho caos, mucho caos. Ya le digo, este pastor salió con que el pastor puede tener novias, y ya viajaba con hermanas de la congregación, y abandonó a la mujer, abandonó a su esposa. Tremendo. Y es algo que empieza bien. ¿Cuándo empezó la administración en la iglesia? La hermano lindo. ¿Qué era la administración? Pues aquí, hermano, a su momento se ministró, y en su momento pues se ministrará. Es consejería. Aparecieron unos tremendos, hermano. ¿Sabe qué ministraban? A espaldas del pastor. ¿Usted ha oído hablar de amor de padre? Bueno, pues amor de padre, o el padre, los padres o las madres, pues son esos hombres, mujeres de la congregación, hombres adultos, maduros, hombres centrados, que pues te van a dar un buen consejo. No, a esto no les bastó. Empezaron a ministrar a espaldas del pastor amor de esposo. A espaldas del pastor. Amor de esposo. ¿Y en qué consistía el amor de esposo? Pues como las hermanitas son lloronas. Porque si hay hermanas lloronas, porque la llorona no es ¿verdad? De ahí. ¿Ah? No, con todo cariño a las hermanas, yo sé que no.
Pues mujeres que se sienten solas, el marido no las atiende, el marido es un grosero, el marido es un olvidadizo, el marido nunca le da una flor, un cumplido, qué bien te ves, qué bonita. Usted me entiende, un desabrido. Lugares donde sí, hermanos, se les pasa a los maridos. Entonces, ¿qué hacen las hermanas? Van a buscar a los buenos hermanos. Por aquí andaban dos en pareja. Es que, mire, hermano, uno los conoce. Se apoya el uno al otro así, hermano. Y ahí miraba yo a esos dos. Y un día uno de estos tremendos se acercó a una hermana. Le dijo, hermana, le dijo, yo siento de parte del Señor que usted y yo vamos a tener algo. Mire, hermano, le dijo, yo soy casada, le dijo. Se asustó el otro, le salió mal el tiro. Y mi esposo está aquí, ahorita se lo voy a decir, ya no regresó por otra. El otro se quedó y allá andaba dando profecías. Sí. Hermano, tengan cuidado con esas profecías, por favor. Que mire, hermanita, yo siento en mi corazón, tengo algo que decirle de parte del Señor. Y que, no. Si usted es casada, dígale, mire, me lo va a decir delante de mi marido. No me lo diga, dígamelo delante de mi esposo. Y eso se lo digo porque a mí me lo enseñó el pastor. Y el pastor decía, ahí andan algunos haciendo parejitas. Y sí, habían profetisas en la iglesia que le profetizaban, hacían parejitas. A mí nunca me agarraron. Como que sí saben a quiénes agarrarse, hermano. Y así dice el Señor, tu mujer es fulana de tal y tu marido es fulanito de tal. Y quedan las pobres muchachas. Imagínense, se lo van diciendo a una señorita, a una niña de 14, 15 años, 16, 19, 20, 22, 25. Que su marido es fulano de tal. Y una niña que quiere agradar al Señor, que ama al Señor y quiere hacer la voluntad de Dios. Oiga, ¿cómo cree usted que se va a sentir esa criatura? O se lo van diciendo a un muchacho de 18, 20, 22 años, hermano, tu mujer es fulana de tal. Y el otro dice, ¿quién? Fulano. Oh, no habrá otra, perdone. No, ella es. No, y así agarraron a un hermano. Y tu mujer va a ser, y la profetisa, fue la profetisa la que le profetizó que su hija iba a ser su mujer. Y el otro andaba, pero mire, bien trabado. Hasta que fue a hablar con el pastor. ¿Y quién te dijo eso? La hermana, y profetiza así de quilates. Mandaron a llamar a la hermanita, hermana, ¿qué anda usted haciendo? Y ahí lo liberaron. Bueno, habían de esos que hacían parejitas. Yo les digo, hermanos, tengan cuidado con esas profecías. Hermano, así dice el Señor, tengo una profecía para usted. Un día yo fui a Guatemala. Y pasé a un centro comercial. Y ahí estaba un centro comercial, oiga, de nombre, la joyería de nombre. Y me reconoció una persona que estaba ahí. Me dice, ¿usted es el hermano Manolo? Me dice, sí, le digo. Dios me habló de usted, me dijo. Me conocía, Dios me habló de usted. Y le voy a dar una palabra, me dijo. Pero tiene que llegar a mi casa. Y no era fea la joya. Sí, yo fui a ver joyería y la que me atendió era ella. Y le digo, y no era fea. Y me dijo, pero tiene que llegar a mi casa, me dijo. Porque ya llegó fulano, me dijo, y me dio el nombre. Y le di la profecía. Bueno, le dije, yo veo cómo me hacía el quite.
Le dije, yo, de paso que no iba con mi esposa. Yo le dije, bueno, le dije, le voy a hablar a mi esposa porque ella me acompaña siempre. Pensando yo en el futuro, cuando venga la próxima vez, ahí llegamos. Ah, no, me dijo, tiene que llegar solo. Así de una vez, nada de que contacto y que no, tiene que llegar solo. No, le dije, tengo que llegar con ella y juntos la vamos a recibir. No, entonces se perdió lo que Dios le quería dar, me dijo. Así me lo dijo, hermano. Como dice el profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Así me lo dijo. Se perdió lo que le iban a dar. Bueno, le dije yo muchas gracias y me voy a ir a otra joyería, ando buscando algo, le dije. Vea, yo me encontré con un pastor y este pastor me habló y me dijo, hermano, fíjate que ¿viste a aquella señora que llegó a la iglesia? Me dijo, sí, le dije. Fíjate que dice que me quiere regalar un reloj por mi cumpleaños, pero que lo vaya a recoger a su casa. Mira, le dije yo, tené cuidado, le dije. Esa es una trampa, le dije. Tené cuidado. Ay, vos serás vos. Tené cuidado, le dije, es una trampa. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Ah? Sí, hay señoras que las agarra así el enemigo y las hace que vayan a comprar relojes. Y ven al ciervito. Que tienen un reloj. Y entonces, ¿qué sucede? Se destruye el siervo, se destruye el ministro. ¿Por qué? Porque ese es el tiro del diablo, hermano. El tiro del diablo es que el pastor se deforme en la doctrina, que el pastor se salga del camino a la izquierda o a la derecha, pero busca de cómo sacarlo, y a la hora que lo saca, lo destruye y destruye al pueblo completo. Y entonces ya le conté de esos, andaban ministrando amor de esposos. Entonces llegaban las hermanitas a ministrarse. Y mire, queremos ministrarnos, pero que sea el hermanito tal. Y el hermanito tal ministraba, hermano, a espaldas del pastor. Y como la iglesia era muy grande y la administración se vino en torrente, entonces había basement. ¿Sabe? Por eso cuando tomamos la sede, óigame esto, ustedes que son nuevos, cuando tomamos la sede, lo primero que hice, hermanos, ustedes no habían venido, lo primero que hice fue abrirle ventana a todas las puertas. Les abrí ventana, porque no tenían, a todas las puertas. Había un buen carpintero aquí en la iglesia, hermano, pero como siempre hay quien se los lleva y siempre hay quien se quiere ir, se lo llevaron. Pero le dije, hermano, le dije, ¿puedes tú abrirle ventanas? Sí, me dijo, yo le puedo abrir ventanas. Y trago la herramienta y le abrió ventanas todos los cuartos, que nadie se quede encerrado. Pues aquel ministraba encerrado. La iglesia era grande, había gran necesidad, y les ministraba amor de esposo. ¿Cómo será el amor de esposo? Bueno, las casadas lo saben. Ahora, si son casadas y no saben qué es amor de esposo, dígale a su marido, ministrame amor de esposo, dígale. Porque ya que usted sea casada y que no sabe qué es que el marido le ministre amor de esposo, y hermana, es porque nunca la han abrazado, nunca le han dicho te quiero, qué bien parecida eres, ¿verdad? Qué bonita eres. Ese es el amor de esposo. Pues aquellos dos, a las hermanas les ministraban amor de esposo, y eran las ovejas que andaban todas, ¿sabe cómo dicen en mi pueblo? Telerecas. Heridas, sufridas.
¿Y el evangelio qué? Será difamado, será blasfemado. Entonces, ¿qué dice el mundo de la iglesia? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dicen los inconversos de las instituciones cristianas? ¡Ja! Dicen. Entonces, ¿qué tiene uno que hacer, hermano, en la congregación? Pararse, ver la escritura, tomarla en serio y decir, ojo con esto, hermanos, aquí hay peligro. Ojo con esto, aquí hay peligro, y advertirle al pueblo para que el pueblo no caiga. ¿Qué más dice el apóstol Pedro? Lea todo el capítulo en su casa. Lea todo el capítulo en su casa. Mira lo que dice el verso 9. Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Le digo lo último. Esto lo aprendí de mi pastor. Decía el pastor lo siguiente: el que se salta autoridad, decía el pastor, no me salta a mí, porque no hay otro más grande que yo, decía el pastor. Entonces eso nos instruían a estar sujetos. Entonces yo les digo, ya para finalizar, les voy a hablar a las jovencitas danzarinas: sujétense a sus coordinadoras, porque ellas van a cuidar. Esa es la labor de ustedes, coordinadoras de danza. La labor de ellas es instruirlas y cuidar de ustedes en lo espiritual, en lo físico posiblemente, o sea, en las posibilidades de lo físico, también en consejería. ¿Y qué es la labor de ellas? Estar sujetas al pastor. ¿Y qué hace el pastor? Cuidar de ellas en lo espiritual. Y le digo nuevamente, y en las posibilidades físicas, o sea, una necesidad, también debe de cuidar el pastor y la iglesia de las coordinadoras. Es un ejemplo porque veo un gran grupo de jóvenes danzarinas. Y lo mismo le digo del coro, hermanas del coro, aunque ustedes ya son madres y tan lindas, aquí veo yo hermanas mayores. Yo siempre admiré a las mujeres mayores de la iglesia, hermanos. Eran obreras del Señor, lindas. Y aquí veo yo ya mujeres maduras. Unas ya son, ¿qué le digo? Madres, abuelas. Pero ustedes tienen coordinadores también. Sujétense al coordinador, sujétense a los coordinadores que están allá atrás. Hermano Pablito, hermana Damaris. ¿Por qué? Porque ellos velan por ustedes, tienen la obligación, tenemos la obligación de velar por ustedes en lo espiritual. Y también les digo, en las posibilidades de una situación física también. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar sujetos a la autoridad del pastor también. Y yo velaré también por ellos en lo espiritual y en las posibilidades físicas. Y lo mismo es con los cantores y los directores y los sectores. Ese es el orden, hermano. Por eso es que dice la Escritura, sujétense los unos a los otros. Nadie debe de estar suelto. Nadie debe de desprenderse, de romper ese eslabón. Y ya le digo, el pastor daba una sana enseñanza y daba una sana doctrina, pero nosotros los jóvenes dentro del pueblo distorsionábamos las cosas. Y por eso surgieron después grandes legalismos. Surgieron, hermano, grandes legalismos en aquella hermosa congregación. Tremendo, grandes legalismos. ¿Por qué razón? Porque se rompieron los eslabones. Y ahora andan por ahí, ¿qué le digo? Quisiera decirle echando chispas, ¿no? Algunos andan ya quemados.
ministerios que se quemaron, se acabaron, porque no pudieron obedecer un orden de lo que el apóstol Pedro y Pablo y los apóstoles del Cordero vieron como peligro. Y dijeron: desprecian toda autoridad. Estos son unos atrevidos, arrogantes, no temen maldecir a las potestades superiores. ¡Wow! Y oiga, versículo 18: porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error. O sea que a duras penas algunos se escaparon del error y fueron a caer en manos de una congregación cruzada, con líderes que lo único que traen al evangelio es difamación. Amén. Lea todo el capítulo despacio en su casa, hermano. Y yo le pido a Dios que Dios lo ayude a interpretarlo. Y si no lo puede interpretar, búsquese otra Biblia y búsquese un diccionario bíblico y búsquese un comentario. ¿Qué está tratando de decir Pedro acá? Y va a ver que lo que Pedro está diciendo es: cuídense, porque aún en medio de ustedes van a haber falsos maestros y eso va a traer ruina al evangelio. Manténganse vigilantes. Amén.